Grandes artistas del barroco. Este periodo artístico ha sido testigo de grandes genios del arte. En España, dentro del barroco, se encuentra el famoso Siglo de Oro. Allí se destacan entre los pintores Diego de Velázquez y Francisco de Zurbarán. En la literatura se destacan verdaderos genios como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de Barca. La arquitectura tuvo su mayor exponente a Gian Lorenzo Bernini, creador de la forma oval de la Plaza de San Pedro, quien además fue un exquisito escultor, autor de la magnífica Fuente de Tritón y de la conmovedora obra El éxtasis de Santa Teresa. En la pintura Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Van Dyck y el ya mencionado Velázquez. En cuanto a los puntos técnicos, surge la aparición del claroscuro, un recurso que se resaltaba el detalle que tomaría protagonismo en el cuadro mediante un juego de luces y sombras. Los principales embajadores del arte barroco fueron personajes como Caravaggio, Vermeer, Rembrandt, Velázquez, Pacheco Rubens y Murillo, entre muchísimos otros que se manifestaron durante este periodo. La escultura del barroco. En cuanto a la escultura, se puede decir que siguió las bases del Renacimiento, siguiendo una línea de carácter naturalista, pero a diferencia de este, la escultura barroca trató de quitarle idealismo a la imagen, convirtiéndola pura y exclusivamente en realidad. El escultor más renombrado de esta época fue el napolitano Gian Lorenzo Bernini, creador de la Fuente de los Cuatro Ríos, ubicada en Piazza Navona, en Roma, y colaborador de la famosa escultura El rapto de Proserpina, obras compuestas por cuerpos completamente liberados, que ya no se encuentran en un estado rígido y de pose, sino que muestran un dinamismo intenso, resaltando el movimiento y la acción otorgada más velocidad y naturaleza a esta imagen. La pintura del barroco. Aunque como hemos dicho, también existen muchas pinturas y esculturas barrocas de naturaleza no religiosa. Fueron la arquitectura y el urbanismo las artes civiles que experimentaron un mayor avance durante la época barroca. Estas buscaban diferentes objetivos, entre ellos el de rellenar todos los espacios, y no mostraban a través de la palabra horror vacui, la cual daba a entender su miedo y desprecio a ese vacío de terror. Siguiendo con el tema de la pintura, también cabe mencionar el término vanitas vanitatum. Exalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos. Se considera un subgénero del bodegón o naturaleza muerta, por lo general de alto valor simbólico y alegórico. Es un término latino que significa vanidad, entendida no como soberbia u orgullo, sino en el sentido de futilidad, insignificancia, fragilidad de la vida, brevedad de la existencia. La música del barroco. En material musical se destacaron dos figuras de gran importancia histórica, el maestro alemán Johann Sebastian Bach y el veneciano Antonio Luso Vivaldi, conocido como il prete rosso, el cura rojo, dado a que él era músico, era un sacerdote y era pelirrojo. La música barroca es un estilo de música de origen europeo que se desarrolló entre los años 1660 y 1750, coincidiendo cada fecha con la aparición de la ópera y el fallecimiento del compositor Sebastian Bach. Este periodo, a su vez, coincide con el final y el comienzo de dos etapas musicales, el previo Renacimiento y el posterior Clasicismo. Además, durante el Barroco aparecieron algunas de las más importantes formas musicales de la historia musical, como son la sonata, el concierto o la ya mencionada ópera. Además, se da lugar a músicos barrocos considerados muchos de ellos como los más destacados de la historia de la música clásica, como veremos más adelante. La literatura del barroco. En cuanto a la literatura, surgió la sátira, el culturalismo, el clasismo y el conceptismo, hablando principalmente sobre la vanidad, la vida humana y la crítica. Sus principales representantes fueron don Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, autor del famoso soneto satírico A una nariz, en el cual el autor hace referencia a su deforme nariz de una forma ridícula y divertida. Características de la literatura barroca. La literatura floreció durante la época del barroco, especialmente en España, donde se concentró una gran cantidad de escritores, dramaturgos y poetas de una gran calidad, bajo el mecenazgo de tanto la monarquía como de los distintos miembros de las grandes casas nobiliarias, que en el siglo XVII recibió el nombre del siglo de oro en letras españolas. La literatura barroca es enormemente compleja y en los escritos de la época se trata una enorme cantidad de temas, discutiendo desde temas tan complejos como la inevitabilidad del destino marcado por las estrellas y trazados por Dios, presente en las obras como
La vida es un sueño de Calderón de Barca, hasta premisas relacionadas con el sentimiento amoroso y la lucha constante entre el individuo y la sociedad, como se puede ver en algunas obras de Lope de Vega como El perro del hortelano. La arquitectura del barroco. Finalmente, en cuanto a la arquitectura, se viene a ser un estilo completamente nuevo en cuanto a la ornamentación, en el cual los detalles curvos, las molduras, columnas, dorados y repetidas formas son protagonistas de las edificaciones. La aparición de elementos nuevos como la columna salomónica, la cual se puede ver, por ejemplo, en el interior de la Basílica de San Pedro. Se genera una importante independencia entre el interior y el exterior, acentuando la luz como ejemplo principal y un elemento que es elemental a la hora de diseñar, y los ostentosos detalles, por lo general de baja calidad, simulando riqueza y pomposidad, jugando un poco con la falsedad. Esto se dio en la mayoría de los casos, lo que no quita que se hayan utilizado también elementos de alta calidad, como era el caso de las alfombras persas, cerámicas, vidrios, mármoles de Carrara y otros elementos. En líneas generales, la arquitectura se caracterizó por su orden colosal, en donde su elemento arquitectónico principal y más utilizado era la cúpula. Sus principales precursores fueron Bernini, Borromini y Peposo. Se puede decir que el barroco concluyó en 1750, pero esto es una generalización, dado que fue variado según los países y la materia, perdurando unas artes más que otras para luego ser reemplazadas completamente por el neoclasismo. La arquitectura civil y el urbanismo en el barroco. Sin embargo, aunque constantemente se ha relacionado el arte barroco con el arte religioso, este movimiento artístico se dejó notar también en diversos campos vinculados al ámbito civil. Como ocurre con la mayoría de las manifestaciones religiosas, los ejemplos que han llegado hasta nosotros de la pintura, escultura y sobre todo de arquitectura barroca de tipo civil están vinculados al poder dominante y tenía como objetivo primordial comunicar un mensaje muy determinado y concreto a las personas que podían contemplarlas, aprovechando la riqueza, el deseo por captar el movimiento, el magistral uso de la luz y la espectacularidad propia de las artes del barroco. En el ámbito de la arquitectura civil destacan los impresionantes palacios que se construyeron en diversos países de Europa durante esta época y siguiendo con los conceptos efectistas del barroco. Probablemente el ejemplo más conocido sea la construcción del impresionante Palacio de Versalles, mandado edificar por el rey Luis XIV de Francia en 1961 y 1992. Su impresionante tamaño, su cuidada decoración, destinada a expresar el poder y la magnífica todo lo anterior mencionado de la arquitectura y la música se puede ver representado en un video musical lanzado en el año 2020 por la banda surcoreana BTS, donde estos se representan a sí mismos como cisnes blancos, dando a entender en diferentes partes de su video que sus sombras los están llevando a otro camino de sus vidas. En una parte de dicho video se puede ver cómo el mayor de este grupo está en una habitación llena de espejos, representando así las diferentes caras que tenemos las personas y cómo nos dejamos llevar de las opiniones de los demás. Aparte, este video fue grabado en el Broadway Theatre District, un teatro de estilo barroco creado en los años 30, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de las Estrellas. Ellos utilizan la representación de un cisne negro al final para dar a entender que se rinden y que ahora viven en las sombras. Esto se puede relacionar con el barroco en el sentido de memento mori, frase latina que recuerda el miedo a la muerte y que todos los seres humanos somos mortales. En una entrevista realizada en la época de esta canción, Suga, uno de los integrantes de este grupo, menciona como la única manera de vencer esta gran sombra es enfrentándose a esta, que representa sus propios miedos, mencionando cómo es importante enfrentar las heridas, penas y pruebas propias de frente. Solo con admitir la existencia de esta sombra te hará sentir mucho mejor. Por este motivo, cuando se giran y miran directamente su sombra, esta desaparece.
know we're so afraid of 이게 나를 더 못 뚫린다면 내 가슴을 더 떨리게 못한다면 어쩜 이렇게 한번 죽겠지 아마 But if the moment's right now, right now 귓가에 느린 심장 소리만 뻥뻥뻥 벗어날 해도 그 입속으로 점점점 어떤 노래도 와닿지 못해 소리 없는 소리 질러 모든 빛이 침묵하는 바닥에 길 잃은 내 발목을 또 잡아 어떤 소리도 들리지 않아 Killing me now, killing me now Do you hear me? 홀린 듯 천천히 가라앉아 나 몸부림쳐 봐도 사방이 바닥나 모든 순간들이 영원히 돼 Feeling me now, feeling me now Do you hear me? Deeper, yeah I'm thinking going deeper 자꾸 초점을 잃어 이제 너좀 싫어 차라리 내 맘 녹아게 내가 뛰어들어갈게 가장 깊은 곳에서 나는 날 봤어 천천히 난 눈을 떠 여기 나의 작업실 내 스튜디오 하루 깜깜하게 나를 스쳐줘 절대 끌려가지 않을 거야 다시 또 inside I said myself 귓가에 빠른 심장 소리만 뻥뻥뻥 두 눈을 뜨고 나의 숲으로 점점점 그만둬 내 삼킬 순 없어 힘껏 내 소리 질러 모든 빛을 침묵하는 바닥에 길 잃은 내 발목을 또 잡아 어떤 소리도 들리지 않아 Killing me now, killing me now Do you hear me? 홀린 듯 천천히 가라앉아 나 몸부림쳐 봐도 사방이 바닥나 모든 순간들이 영원히 돼 Feeling me now, feeling me now Do you hear me? 심장이 뛰지 않는데 너는 음악을 들을 때 I'm tryna pull up 시간이 멈추는 게 Oh that could be my first days I've been always afraid of 이게 나를 더 못 뚫린다면 내 가슴을 더 떨리게 못한다면 어쩜 이렇게 한번 죽겠지 아마 But what if the moment's right now, right now 귓가에 느린 심장 소리만 뻥뻥뻥 벗어날 해도 그 입속으로 점점점 어떤 노래도 와닿지 못해 소리 없는 소리 질러 모든 빛이 침묵하는 바닥에 길 잃은 내 발목을 또 잡아 어떤 소리도 들리지 않아 Killing me now, killing me now Do you hear me? 홀린 듯 천천히 가라앉아 나 몸부림쳐 봐도 사방이 바닥나 모든 순간들이 영원히 돼 Feeling me now, feeling me now Do you hear me? I'm thinking going deeper 자꾸 초점을 잃어 이제 너 좀 싫어 차라리 내 맘 녹아게 내가 뛰어들어갈게 가장 깊은 곳에서 나는 날 봤어 천천히 널 눈을 떠 여기 나의 작업실 내 스튜디오 하루 깜깜하게 나를 스쳐줘 절대 끌려가
같지 않을 거야 다시도 inside 아슴아슴아슴 귓가에 빠른 심장 소리만 펑펑펑 두 눈을 뜨고 나의 숲으로 점점점 Come on walk through 내 삼킬 순 없어 힘껏 나의 소리 질러 모든 빛을 침묵하는 밤